El globo desapareció y María abrió las manos en un gesto de indescriptible compasión. A sus pies apareció una serpiente verde y amarilla, cuya cabeza ella pisaba con sus pies. Entonces un marco se formó en torno a la Virgen y sobre ella, escrito en oro, aparecieron las palabras: «Oh María sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos». La voz habló de nuevo: «Haz una medalla con esta estructura. Todo aquel que la lleve recibirá grandes gracias. Se debe llevar alrededor del cuello. Milagros lloverán sobre aquellos que la llevan con confianza». La medalla se dio vuelta y la Virgen desapareció, siendo reemplazada por una gran M. Una barra la dividía y sobre ella tenía una gran cruz. Entre ella había dos corazones, uno coronado de espinas y el otro atravesado con un puñal. Dos estrellas lo rodeaban como marco, y entonces, de acuerdo con Catalina, todo desapareció como las llamas de una vela que se sopla. La Virgen se le apareció a Catalina urgiéndola a que su petición de la medalla se cumpliera, pero el padre Aladel, la medalla de Catalina le producía escepticismo y ella temblaba al entrar al confesionario cada vez que lo tenía que confrontar con el pedido de la Virgen. Se llegó a un punto en que Catalina, al igual que Juan Diego, el vidente de Guadalupe, le pidió a la Virgen que escogiera otro para que cumpliera la misión, ya que el sacerdote no la creía. Pidió que María respondiera: «De ninguna forma, él es mi siervo y él querrá servirme». El padre Aladel pronto se dio cuenta que su penitente no tenía el genio para crear esta invención y comenzó a creer en la autenticidad de la visión. El padre Aladel no quería desobedecer órdenes del cielo, pero decía no tener autoridad para imprimir esta medalla. La importancia principal era que la medalla tenía que llevar las palabras: «Oh María sin pecado concebida». La Inmaculada Concepción teniendo unos grandes debates en la iglesia. Aún no había sido proclamado dogma. De hecho, en 1830 la doctrina no había sido promulgada. Esto vendría 24 años después. El padre Aladel temblaba por el cumplimiento de las profecías de la Virgen y, dada la persistencia de Catalina, consultó al arzobispo Monseñor de Calén, quien no encontró en la visión ninguna contradicción a la fe y autorizó que se imprimiera la medalla de la Virgen. Se debe notar que Monseñor de Calén fue el mismo arzobispo forzado a esconderse en la Revolución de Julio, profetizada por la Virgen. Las primeras 2000 medallas arribaron 2 años después que la Virgen las pidiera. El padre Aladel apareció el mensaje y los detalles de la aparición, pero por insistencia de Catalina se mantuvo su identidad en secreto. En este tiempo ya Catalina había recibido el hábito y ninguna de las monjas que vivía con ellas estaban al tanto de que ella era la vidente favorecida. La propagación de la medalla se llevó a cabo con gran rapidez y pronto el reporte de curas, conversiones y milagros llenaron el convento de las Hermanas de la Caridad. La primera edición se agotó rápidamente. Aún el Papa Gregorio XV recibió una de ellas y la puso debajo del crucifijo en su mesa de trabajo. En poco tiempo, lo que se llamó la medalla de la Inmaculada Concepción se empezó a llevar en cuerdas y cadenas, expandiéndose por toda Francia y por otros países. Fueron tantos los milagros atribuidos a ella que el nombre original de la medalla pronto fue olvidado y se comenzó a conocer como la medalla milagrosa. En diciembre de 1836, el impresor había hecho varios millones de ella. 11 parroquias igualaron este número y muchos troquelistas lucharon para mantener la extraordinaria demanda. En 1836, una encuesta canónica concluyó que la medalla tenía un origen sobrenatural y las maravillas que operaba eran genuinas. El arzobispo de Calén estaba tan lleno de alegría que otorgó libertad a la devoción de la Inmaculada Concepción y fue a través de su esfuerzo que la invocación «Reina concebida sin pecado original» fue insertada en las letanías de Loreto. Ningún sacramental de la Iglesia jamás creó tal impacto desde que el rosario trajo la victoria sobre los turcos. Ninguno se ha expandido en tal cantidad de países en tan pocos años.
En 1840 ocurrió un gran evento que trajo la medalla milagrosa a la atención del mundo de afuera de la iglesia y resultó en la aprobación de la medalla por la misma Roma. Este evento fue la conversión de Alfonso de Ratisbona, un científico de 28 años proveniente de una vieja familia judía de Estrasburgo, un abogado de gran educación y gran banquero por tradición. Como todo un hombre mundano, él rehuía todo lo espiritual y discutía contra todo lo cristiano. Él estaba virulentamente en contra de la conversión de su hermano y su entrada al sacerdocio, desarrollándose en él un odio visceral a la fe católica. Un día en Roma se le pidió llevar a la medalla y recitara el Memorare, y este lo hizo como apuesta para probar que todo no era más que una superstición. Unos días después, mientras esperaba por un amigo en una de las capillas laterales de una iglesia, él fue recipiente de una intensa experiencia mística. Al retornar, su amigo lo encontró de rodillas llorando al haber encontrado la fe. Ratisbona había visto a la Virgen. Se le apareció exactamente como se veía en la medalla, con sus brazos extendidos y rayos saliendo de sus manos. Él describió que su cara era de una belleza deslumbrante y sus manos expresaban toda la piedad divina. Inmediatamente se confesó, recibió el bautismo y entró con los padres jesuitas para su formación como sacerdote. Años más tarde se marchó a formar su propia congregación para la evangelización de los judíos y pasó más de 30 años en Tierra Santa como misionero de su propio pueblo. El reporte de la Virgen hecho a Ratisbona y la conversión de este conocido no creyente se expandió como un fuego voraz, causando una gran sensación en los círculos de influencia de la sociedad europea. Oficialmente interrogado por las autoridades de Roma por este evento tan increíble, resultó el reconocimiento instantáneo de la conversión de Ratisbona por la intercesión de la Virgen de la Medalla Milagrosa. Las palabras proféticas de la Virgen de los eventos de Francia y las tristezas del mundo probaron ser demasiado ciertas. Los violentos eventos de 1830 fueron solo el comienzo. En 1848 fue un año de revoluciones marcadas por sangrientas batallas en París. En los 3 días de batalla de junio, el arzobispo de París, Monseñor Frey, murió de una bala asesina en las barricadas cuando él pedía paz. Carlos Marx estaba en Francia para observar esta revolución de primera mano y en ese mismo año, junto a Engels, escribió el Manifiesto Comunista. En noviembre de ese año, los enemigos de la Iglesia volvieron de nuevo. Esta vez el ataque fue al vicario de Cristo en la tierra, el Papa Pío IX, quien fue forzado a salir de Roma cuando una turba guiada por los llamados liberales atacaron al Palacio Papal con la idea de abrir una nueva era para la humanidad, una gloriosa era de redención muy lejos de la que anunció Cristo. Hermanos matando hermanos, en una horrorosa carnicería como lo fue la Guerra Civil Americana que comenzó en 1861 y 9 años más tarde fue Prusia, bajo Otto von Bismarck, marchó contra Francia y llegó con gran éxito a París. En marzo 18 de 1871, 40 años después de la primera aparición de María Catalina, otra revolución que se llamó la Comuna de París tomó lugar integrado por la ideología que uniera las fuerzas en la Comuna. Detrás se escondía un gran odio religioso. La revolución se conoció como roja debido a una banda roja que ellos vestían como distintivo. Muchos de estas turbas eran seguidas de March. De nuevo, las iglesias fueron profanadas, la Eucaristía y las reliquias santas fueron profanadas, el clero fue masacrado o llevado a prisión. Las profecías ominosas de la Virgen fueron cumplidas, muchas de ellas en vida de Catalina. Muchas de las cosas que la Virgen dijo fueron para Catalina solamente y nunca se han revelado. Sin embargo, algunas fueron reveladas al comienzo de los mensajes de María al mundo moderno. Un mensaje que ella ha continuado dando, que se ha escuchado en las soledades de Fátima y continúa sin concluir hasta estos tiempos.
Durante toda su vida, Catalina siguió siendo favorecida con otras visiones y apariciones, entre las que se incluye una presencia invisible de Jesús al Santísimo Sacramento. También tuvo el don de profecía y locuciones interiores. Ella podía en cualquier momento conversar con la Virgen y escuchar su voz en su corazón y en su mente. Por 45 años, Catalina cuidó fielmente de los enfermos y de los viejos en un hospicio establecido por las Hijas de la Caridad en los suburbios de París. Cuando ella estuvo muy débil para este trabajo, se convirtió en la portera del convento. Solo al final de su vida, Catalina rompió su voto de silencio y oscuridad, y entonces fue solo para cumplir un pedido de la Virgen de hacer una estatua de ella ofreciendo el globo de oro a Dios. Sin embargo, esto no fue completado hasta después de la muerte de Catalina, pues en la tarde de diciembre 31 de 1876, como ella había predicho, Catalina murió. En 1933, 57 años después de su muerte, ella fue beatificada y su cuerpo exhumado para ser encontrado completamente incorrupto. En julio 27 de 1947, Catalina fue declarada santa en una magnífica ceremonia conducida por el Papa Pío XII. Hoy el convento de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl se encuentra entre dos anexos de una gran tienda de departamentos llamado Bon Marché. Excepto por la dirección y por una pequeña placa mostrando las dos caras de la medalla milagrosa, no se nota por su insignificante pórtico que dentro ocurrieron hechos de un tremendo impacto de la fe católica. Gentes de todas las naciones vienen a la Rue du Bac y la misa se celebra regularmente, aunque no se permiten cámaras en la capilla donde la Virgen se revela en todo su esplendor. En un cofre de cristal, bajo la estatua de la Virgen del Globo, yace el cuerpo de Catalina Labouré, incorrupto y sereno hasta el día de hoy. Ya desde su tiempo mortal, Catalina se percató de la tremenda tristeza que cubría el mundo, y uno se da cuenta de lo que la misma Virgen dijo, de que la protección de Dios estaría presente allí en una forma muy especial. En 1840, la Virgen se reveló a través de su corazón inmaculado a otra novicia de las Hijas de la Caridad e introdujo el sacramental conocido como el escapulario verde. En 1846, otra de las hermanas de la comunidad tuvo una visión de Cristo sostenido un escapulario verde que también portaba representaciones de los corazones de Jesús y de María, coronados con una cruz, y en ese mismo año se reportó que María se había aparecido a dos niños pastores de las montañas de La Salette. En 1854, el Papa Pío IX declaró solemnemente la doctrina de la Inmaculada Concepción, y en 1858 se conoció que otra aparición se comenzaba a reportar por toda Francia. Esta vez una hermosa joven se había aparecido una muchacha iletrada del pueblo de Lourdes en los Pirineos franceses, una hermosa señora que se llamó a sí misma la Inmaculada Concepción. En 1871, en lo más rígido de la guerra franco-prusiana, una mujer bellísima de nuevo se reportó siendo vista por 4 niños de un pueblo pequeño llamado Polmont. Y en 1876, en la fiesta de la Inmaculada Concepción, solo días después de la muerte de Catalina, la Virgen se apareció en Port-Guasson, curando a una mujer moribunda, a la vez que pidiendo que se promulgara el culto del Sagrado Corazón. ¿Puede ser esto producto de una imaginación mental? ¿Se podría concluir que fue fruto de una crisis religiosa? Después de todo, mentes prácticas señalan que en tiempos de problemas, la línea entre la realidad y el mito tienden a desaparecer. ¿O puede el cielo realmente intervenir en cosas que el hombre trata de ignorar? Cuando el movimiento comunista ha declarado el llamado principio social del cristianismo, no es más que una hipocresía, pues predica cobardía, autodominio, sumisión y humildad.
En un borrador hecho en 1847 del Manifiesto Comunista escrito por Engels, su último tema fue este: el comienzo rechaza la existencia de la religión. Y la respuesta: toda religión existe debido a un desarrollo histórico del estado del individuo o de un grupo de gentes, pero el comunismo es un estado de desarrollo histórico que hace toda religión superflua y por lo tanto obvia, firmado por el presidente y secretario del Congreso. Por lo tanto, muchas de las clases trabajadoras, en sus deseos de condiciones mejores para la humanidad, embarazan la creencia que en un estado comunista que conquista el mundo debe llevar en sí misma la abolición del culto, la destrucción de todos los templos a Dios y la persecución de los creyentes. Esto, junto a la publicación de 1859 del Origen de las Especies de Carlos Darwin, ayudó a abrir una brecha entre los hombres y Dios, pues Darwin contradecía al Génesis y parecía obviar el papel de Dios en la creación. Esto retaba muchas de las creencias del hombre, incrementando la importancia del pensamiento científico y probando ser muy influencial en él. Como resultado de esto, el hombre ha comenzado a elevarse igual a Dios. De 1830 en adelante, muchos reportes de una hermosa mujer llorando por las acciones de sus hijos ha sido reportado y prosiguen hasta estos días.